Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este momento voy a presentarles el Manual de Buenas Prácticas en Explotaciones Camaronícolas. Bien, México es considerado un país privilegiado para el cultivo del camarón, debido a los factores naturales que posee: climas variados, litorales, cuerpos lagunares, biodiversidad, etc. Y por tener como vecino a Estados Unidos, quien es uno de los países con más consumo de camarón en el mundo. La falta de conocimiento pleno sobre la biotécnica del cultivo del camarón, la incompleta domesticación de las especies cultivables y la poca o nula consideración de aspectos sanitarios y ecológicos en el proceso productivo han ocasionado que esta actividad haya sufrido en forma constante graves tropiezos y la dispersión de patógenos en diferentes partes del mundo. El objetivo de la explotación camaronícola es lograr la máxima producción a cualquier costo, incrementando el número de unidades de producción, intensificando los sistemas de cultivo de manera desordenada, rebasando la capacidad de carga de los cuerpos de agua y afectando al medio ambiente. Este conjunto de prácticas se deben dejar al lado y tener y aplicar algún manual de buenas prácticas de manejo. Bien, la selección del laboratorio proveedor de las portalarvas. Se debe asegurar que que tenga una fuente abastecedora de poslarvas sanas y libres de enfermedades de acuerdo a la NOM 030 y a la NOM 006 o a la OIEA. Este laboratorio debe contar con personal capacitado en medidas de seguridad, políticas estrictas y bien definidas sobre la bioseguridad, el uso de lavamanos, desinfectante, pediluvios, vados sanitarios y restricciones de acceso por áreas. Debe contar con bardas o cercas perimetrales para controlar el acceso de personas, animales y o vehículos. Debe disponer de agua de buena calidad y pase por un sistema de filtración y desinfección adecuado, filtros de arena, filtros de malla de diferentes medidas, luz ultravioleta, ozono y carbono activado. Para la evaluación de la calidad de las poslarvas, se debe conocer cuáles son las características de salud que se debe exigir al laboratorio durante la compra de estas. El responsable debe estar en contacto con los proveedores al menos 7 días antes de que la poslarva esté lista para la entrega. Debe aceptar o rechazar la poslarva se deberán hacer diferentes análisis para el diagnóstico. Nivel 1, una simple observación de esta. Nivel 2, una observación al microscopio. Y nivel 3, un diagnóstico molecular. Y el comprador debe decidir si el proceso de aclimatación lo lleva a cabo en el laboratorio o en la granja. Bueno, el transporte de las poslarvas. El objetivo principal es mantener la calidad de la larva hasta que llegue a la área de engorda. Hay diferentes tipos de transporte. El más efectivo y más beneficioso para estas poslarvas es el transporte en cajas aisladas, que consiste en recipientes resistentes sellados perfectamente con entre 15 o más litros de agua saturada en oxígeno para colocar las poslarvas. Un punto crítico en estos sistemas, es que en las bolsas o en los recipientes sean nuevos y el equipo como cubetas, redes, recipientes, mangueras, etc. se hayan utilizado en embarques anteriores estén perfectamente desinfectados. Para la aclimatación de las poslarvas. Para minimizar el estrés durante el proceso de aclimatación, el comprador debe solicitar al proveedor de la larva que iguale los valores de temperatura, salinidad, pH que hay en la granja. Se recomienda agregar lentamente
el agua del estanque que se desea sembrar el tanque de aclimatación hasta alcanzar una igualdad de condiciones, ya sean de temperatura, profundidad, pH, salinidad. La tasa de aclimatación de la temperatura deberá ser de entre 3 grados centígrados a cada hora y no exceder 1 grado centígrado cada 10 minutos, ya que esto definitivamente dañará las larvas o las matará. Revisar constantemente el estado de salud de las poslarvas para determinar si existe estrés, si hay color blanquecino, gran cantidad de mudas, nado errático, intestinos vaciados, canibalismo excesivo, son signos de estrés y obviamente mortalidad. En esta tabla se puede ver los niveles óptimos la tasa de cambio de salinidad por tiempo para la aclimatación de las poslarvas. Se recomienda que al terminar la aclimatación, estas se liberen al estanque lo más pronto posible. Alimentar en este proceso de aclimatación con nauplios de artemia, ya sea vivo o congelado, y evitar el exceso de manipulación para minimizar el estrés en estos pequeños organismos. Para la preparación del estanque se debe tener varios factores. Uno de ellos es la desinfección y secado del estanque. Se deja secar para que se remueva todos los microorganismos o seres que puedan estar enterrados. Cuando el fondo soporta el peso de una persona y se formen grietas como las que se ven en la imagen, se sabe que el estanque se ha secado el tiempo suficiente. No deben quedar charcos en los estanques, ya que son refugios para peces, crustáceos y otros organismos que para sobrevivir se entierran en lo más profundo, en la humedad. Estos podrían ser predadores de los camarones o portadores de enfermedades. Se debe exponer y airear las capas de suelo superficial y subsuperficial. Es importante porque acelera la oxidación de los componentes residuos, acelera la descomposición y mineralización de la materia orgánica, reduce la demanda biológica del oxígeno, ayuda a la desinfección del fondo por medio del secado de microorganismos patógenos. El rastreo y arado. Luego del secado del estanque, se rastrilla usando una rastra de disco, con el objetivo de desintegrar las aglomeraciones terrígenas del fondo, para exponer los sedimentos e incrementar la oxidación de la materia orgánica. Esta oxidación permite que el alimento principal de las poslarvas y los de los camarones, que es el plancton, se nutra, ya que el plancton son pequeñas algas o pequeños seres que se alimentan de la oxidación de la materia orgánica. El encalado, es la aplicación de cal. Tiene varios objetivos y dependiendo del tipo de cal y el momento de aplicación que se recomienda, incrementa el pH y la capacidad amortiguadora o buffer del agua y proporciona un hábitat adecuado para los camarones. Y como desinfectante, el pH alto, arriba de 10 de la cal, elimina huevos, larvas, quistes de varios patógenos y crea ambientes desfavorables para los virus. Esta es una tabla que muestra el pH del suelo y la cantidad de kilogramos por hectárea de cal que se debe aplicar. Cantidad y calidad del plancton. Se debe tomar en cuenta que el tipo de plancton es muy importante para el cultivo del camarón. Son convenientes las diatomeas por su contenido nutricional y algunas propiedades antibacterianas. Las algas verdes, azules y las dinoflageladas no son deseables porque causan inestabilidad química en el agua, ocasionando problemas de salud
en los camarones, enteritis hemorrágica y reducción del crecimiento, además de causar un mal sabor en la carne del camarón. La presencia de zooplancton es benéfica. Bueno, el control de organismos silvestres, depredadores, vectores y plagas. Para minimizar esto, se deben colocar barreras físicas y filtros excludores en diferentes puntos de la granja. Estas barreras deben ser colocadas antes, después del cárcamo de bombeo y en el reservorio y en la entrada de los estanques. La ubicación dependerá del tamaño de la granja, de las bombas del canal, de la llamada flujo de agua que tengan, de las mareas. Y lo importante es que cuando el agua entre en los estanques vaya libre de organismos no deseados, ya que esto afectaría la producción. La primera barrera puede ser de piedra o de estructura de madera. A una distancia razonable después de la primera debe colocarse una segunda estructura o un bastidor semejante a una malla mosquitera de aproximadamente 1100 micras. Después de esta, previo al cárcamo de bombeo, es recomendable contar con otro sistema de filtración más pequeño, el cual debe estar lo suficientemente alejado como para que resista la fuerza de la succión. El control de organismos. Bueno, las aves. Las aves son unos de los principales depredadores de los camarones. No es posible establecer un método 100% eficaz para evitar la introducción ocasional de aves en la granja. Se recomienda la eliminación de estos organismos con métodos no letales, ya sean bombas de sonido, fusiles de salva o ruidos fuertes que las ahuyenten. Los peces. En numerosas ocasiones los estanques de cultivo de camarón se ven poblados por grandes cantidades de peces que compiten por el alimento y en ocasiones podrían actuar como depredadores del camarón. Estos peces, si no se lleva a cabo la actividad de rastrear el fondo del estanque, a veces algunas larvas o algunos peces grandes quedan enterrados en el fango y estos sobreviven hasta que se vuelve a llenar el estanque y ven el alimento del camarón como una fuente de alimento, vaya la redundancia, o al mismo camarón. Los crustáceos. En ocasiones es posible distinguir numerosas galerías que albergan a poblaciones de cangrejos que permanecen entre ciclo y ciclo de producción, representando un reservorio para algunas enfermedades virales y un foco importante de reinfección de enfermedades. Bueno, el uso de productos químicos. Las recomendaciones de buenas prácticas para el uso de antibióticos químicos. Bueno, estos productos deben ser utilizados por un personal responsable y prudente, pensando en la inocuidad, en la seguridad de los que manipulan las sustancias, fármacos y de no ocasionar daños al medio ambiente. Las restricciones más fuertes, de acuerdo a los documentos de la FAO y de la FDA, son para cloranfenicol, fluoroquinolonas, sulfaminas, glicopéptidos y una variedad más. Los antibióticos no se deben utilizar como una medida preventiva, es decir, antes de que los camarones se enfermen. Se debe tener un sistema rígido donde se detecte las enfermedades a tiempo y se traten. Nunca se deben aplicar dosis menores a las recomendadas porque crearía resistencia a los antibióticos. Y se debe llevar registros de cuándo, cómo, por qué y en qué dosis se administraron los antibióticos. Bueno, los efectos de la mala práctica en manufactura, ya sea manejo, transporte y almacenaje del alimento. Un almacén mal diseñado puede dañar el alimento y a su vez la salud del camarón. Un alimento mal estibado
puede hacer perder la calidad y producir finos contaminantes en el agua. Un alimento mal manejado pierde su calidad y puede provocar el florecimiento de plagas. En el almacén, el almacén debe ser en un lugar seco, fresco, sin goteras, libre de humedad, con techos, pisos y paredes impermeables, con suficiente espacio para una ventilación óptima y una buena iluminación. Debe contar con un termómetro que permita registrar la temperatura mínima y máxima diariamente. El manejo de los alimentos y de la alimentación. Cuando la disponibilidad del alimento natural es alta, la demanda de alimento balanceado es baja y viceversa. En muchos lugares no se proporciona alimento balanceado, sino que se deja que el microambiente del estanque alimente a los camarones. A veces funciona, a veces no. Así que hay que saber muy bien las especificaciones de alimentación de los camarones. Si se necesita alimento, se debe proporcionar. Una baja temperatura reduce la tasa metabólica del camarón y por lo tanto disminuye la demanda de alimento. Si no come adecuadamente, pierde peso y no crece lo suficiente como para ser vendido. Cuando los niveles de oxígeno disuelto son bajos, la tasa de alimentación se debe reducir, ya que el animal intenta sobrevivir. Es importante evitar derrames durante el pesado del alimento y realizar limpieza diariamente. La baja frecuencia de alimentación favorece la presencia de canibalismo entre los camarones, lo que representa una forma de transmisión de enfermedades. Cuando se reparta el alimento antes de ser utilizado, debe ser colocado en un lugar protegido al sol, a la lluvia y una buena ventilación. Bueno, el sistema de tratamiento de efluentes. El cultivo de camarón en estanques requiere una adición de alimento con alto contenido de proteína, conjuntamente con fertilizantes que incrementen la concentración de oxígeno disuelto en el agua y la disponibilidad de alimento natural. Para evitar bajos niveles de oxígeno, se deben mantener condiciones óptimas para el cultivo en los estanques. El agricultor reemplaza periódicamente el porcentaje del agua del estanque y adicionalmente los efluentes provenientes de granjas camaronícolas contienen una alta concentración de sólidos suspendidos en el agua, conjuntamente de nitrógeno y fósforo. Pueden provocar efectos adversos en los cuerpos de agua receptores al estimular florecimiento de algas y crear condiciones de anoxia. Bien, cuando se utilicen alimentos de calidad y procedimientos eficaces de alimentación, estos reducen los desechos y mejoran la calidad de los efluentes. Se debe proporcionar una adecuada aireación y circulación del agua en el estanque. Se debe minimizar el intercambio de agua en función de esta. La reducción de las descargas también puede lograrse recirculando el agua dentro de la granja, aunque estos tendrán que estar combinados con sistemas de tratamientos. Bueno, la erosión y acumulación del sedimento. La producción de amonio puede reducirse aproximadamente un 50%, cubriendo los bordos de los estanques con plástico y otros materiales que contribuyen a la disminución de la erosión. Se debe remover el material acumulado del fondo, los estanques, y esto contribuirá a reducir la carga de sedimentos. Y bueno, los programas de vigilancia y monitoreo de la salud de los camarones. Hay dos niveles. El nivel 1 que se lleva a cabo en la granja por un responsable capacitado que debe conocer el estado normal de los camarones, tanto en su apariencia, comportamiento, debe ser capaz de conocer las señales clínicas de las enfermedades y estar entrenado en técnicas de diagnóstico presuntivo. Y el nivel 2 se lleva a cabo personalmente en los laboratorios especializados, con equipo necesario y el personal entrenado en patología acuática.
para análisis bacteriológicos, parasitólogos y micológicos. Estos laboratorios deben contar con registros precisos de los diagnósticos, protocolos para preservación y almacenamiento de muestras y de los especímenes. Y esto sería todo.